Pasamos a la moción número 17. Es una moción presentada por el Grupo Si se puede Mairena en relación a Juana Rivas, con registro 14.846 en defensa de Juana Rivas. La defiende Rosalía. Bueno, quiero empezar diciendo, para no alargarme mucho con la moción, sencillamente algo que creo que todos compartimos, y es la afirmación de que un maltratador no es un buen padre. El caso de Juana Rivas viene a poner de manifiesto la falta de adecuación que hay entre las instituciones públicas y la realidad de las violencias machistas. Nuestro grupo municipal propone esta moción porque pensamos que tenemos que avanzar con la misma agilidad y con la misma rapidez con la que avanza esta lacra social. No podemos dar la espalda a las mujeres y a los niños y a las niñas víctimas de violencia machista. En este sentido, todos y todas apoyamos a las campañas para que las mujeres denuncien y se enfrenten a sus maltratadores de manera valiente, pero luego tenemos que seguir apoyándolas cuando más vulnerables son ellas y sus hijos e hijas. Cuando el maltratador puede utilizar a los menores como arma para seguir ejerciendo la violencia y control sobre la mujer, ahí tenemos que estar las instituciones públicas para seguir defendiendo tanto a los y las menores como a sus madres. Sabemos que estamos lejos de esto, pero, amigas y amigos, sabemos que se hace camino al andar. Hasta 2013 ni siquiera se contabilizaban los menores como víctimas de violencia machista. No solo estaban desprotegidos, sino que además eran invisibles a la sociedad. Es a partir del año 2013 cuando, tras la presión de la sociedad, se empiezan a contabilizar las víctimas infantiles de violencia machista, y en este sentido en 2013 tuvimos en España 6 víctimas, 6 muertas y muertos infantiles a manos de sus padres. En 2014 4, en 2015 otros 4, en 2016 1 y en lo que va de 2017 ya van 6. Estas estadísticas son solo los asesinatos de niños y niñas que se cometen en el seno familiar, que son las estadísticas oficiales. Queda fuera aquellos casos en que no está demostrada la relación afectivo-familiar de la víctima y el maltratador. Y hacen un total de 169 menores en situación de orfandad. Tenemos que avanzar y no podemos parar esta lucha contra las violencias. No podemos dejar que esto sea un simple eslogan, y tenemos que acompañar a estas mujeres con garantías de protección efectivas, a ellas y a sus hijos y a sus hijas, que no se sientan solas, que se sientan fuertes y se sientan apoyadas, fundamentalmente en su punto más débil, que son los menores y las menores. En este sentido, nuestro grupo municipal presentaba esta moción con 4 puntos de acuerdo, que paso a leer. Instar al Ministerio de Justicia a que tome cuantas medidas sean oportunas a fin de que no se siga criminalizando a Juana Rivas, víctima de violencia machista, ni a las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena, que han cumplido con su deber, ya que velan por la protección de los menores, quienes, como recoge la propia Constitución española en su artículo 39.4, han de gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, entre los cuales se incluye el derecho a vivir una vida libre de violencia y a crecer en un ambiente de afecto y seguridad. Segundo, instar al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial para que en los procedimientos en los que haya indicios de malos tratos tanto a las madres como a los menores, sean civiles o penales, se instaure la obligatoriedad de solicitar informes a las unidades de valoración integral en violencia de género que determinen la situación del o la menor frente a la situación de maltrato, debiendo ser imprescindibles a la hora de determinar la convivencia de un régimen de visitas con el padre maltratador, el tipo de régimen y si es aconsejable o no una custodia compartida. Tercero, poner a disposición del Centro Municipal de Información a la Mujer de Mairena del Aljarafe
cuántos recursos personales y materiales sean posibles en la situación económica actual, con el compromiso de aumentarlos progresivamente y de forma proporcional a las necesidades de la población, de acuerdo con las últimas modificaciones legislativas. Y cuarto, facilitar a la ciudadanía de Mairena del Aljarafe la información y formación adecuada que facilite el debate y el consenso social en torno a las violencias machistas y a su repercusión en las y los menores, comenzando por la celebración de una mesa redonda con la participación de juristas, científicas y profesionales expertas en la materia. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Pues empieza el turno. Señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, este caso, como todos y todas sabemos, pues ha sido muy mediatizado y a mí particularmente me ha dejado ver algunas cuestiones. De una parte, que nuestros mecanismos procesales y, por supuesto, los meramente preventivos, necesitan de reformas legislativas que lo hagan más eficaces, además de una correlativa dotación de recursos que haga posible en cualquier circunstancia la protección de los y las más vulnerables, como pueden ser los hijos de Juana. De otra parte, lo que nos ha certificado también el caso de Juana es el peso brutal que la visión androcéntrica y machista del derecho sigue teniendo en la aplicación e interpretación de las normas. Nuestros jueces y tribunales, como también una gran mayoría de abogados y abogadas, y no digamos del Ministerio Fiscal, continúan haciendo oídos sordos al mandato establecido por la LO 3/2007, según la cual todos los poderes públicos deben aplicar en sus actuaciones la perspectiva de género. Una perspectiva que habría que aplicar de manera principal y no solo de manera transversal en la actuación de todos los operadores jurídicos. Una obligación que implica tener presente las relaciones de poder desiguales que se dan entre hombres y mujeres y que tienen unas singulares manifestaciones en el ámbito de las relaciones familiares y afectivas. En segundo lugar, la extrema vulnerabilidad de las mujeres y con ellas de los menores de edad que se hallan en una posición de subordinación y discriminación, que llevan a no poder actuar con plena autonomía y, por tanto, tampoco con una libertad real. Mientras que en este país no nos tomemos la igualdad de género en serio, sobre todo en las facultades de Derecho, en las facultades de Magisterio y en la formación de todos los operadores jurídicos y de otros ámbitos influyentes en la sociedad, especialmente en la formación y preparación de todos los profesionales que intervienen directa o indirectamente en la protección y atención de las mujeres maltratadas y de sus hijos. Nos vamos a seguir encontrando con casos como el de Juana Rivas, mujeres que tienen que vulnerar la ley para tratar de encontrar la justicia. Porque no basta con tener leyes que protejan a los más vulnerables, sino que es necesario incorporar la perspectiva de género a los responsables de interpretar este derecho, porque si no, es imposible garantizar los derechos a los que se hallan en una posición de subordinación, por muchas leyes que tengamos que pretendan hacerlo. Las leyes, por más bien intencionadas que sean, siempre son objeto de interpretaciones varias, no son exactas como las matemáticas y necesitan adaptarse en función de cada caso concreto. Y en esa adaptación es donde hay mujeres y hombres debe haber mujeres y hombres que sean capaces de mirar más allá y de poner en valor la igualdad o la justicia. Una justicia que de momento sigue dando buenas muestras de continuar respondiendo mayoritariamente a los dictados del patriarcado, que es el que sigue dominando esta sociedad, sobre todo desde los grupos de influencia. Mientras que el mundo del derecho, tan reaccionario, tan cómplice del orden patriarcal, tan liberal, no sufra una transformación que permita deshacer lo que los varones han ido tejiendo durante siglos de dominancia, mucho me temo que seguirá habiendo mujeres como Juana que se verán obligadas a desafiar la ley. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, evitar que esto suceda, garantizando que ninguna de ellas se sienta más perdida que protegida ante un sistema que en muchos casos no hace sino multiplicar su proceso de victimización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. La siguiente, señor Vasco. Bueno, pues le toca a la señora Esther Jaén. Buenas tardes a todos. Pues nuestro grupo se va a abstener por el primer punto. No nos parece bien que todavía la ley no ha dado una sentencia firme. No podemos ir a criminalizar algo que todavía no se ha dictado la ley. En los demás puntos, por supuesto, nosotros trabajamos en ello. Es más, hoy, no sé si se habrá enterado, se ha aprobado un pacto de ley con todos los grupos, exceptuando su grupo, en el que se han dictado 213, se han aprobado 213 propuestas, medidas y recomendaciones para todas las violencias de género, ¿vale? Hay unas medidas que están destacadas sobre todo por unas modificaciones legislativas que son necesarias para la protección, como usted dice, del menor.
pero ustedes se han abstenido. Además, está la modificación de dejar en suspenso el régimen de visitas para padres maltratadores. Ustedes se han abstenido. Y así una serie de reformas que se han pactado en el Congreso de los Diputados, que, por cierto, el 13 de septiembre en el Senado sí las firmaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Jaén. Por parte del Grupo Socialista, señora Rodríguez Franco. Bueno, primero expresar nuestra tristeza ante el último asesinato de una mujer por la violencia machista. Hoy ha sido el último asesinato en Sestao. Después, plantearos que los centros municipales de información de la mujer son la puerta de entrada, donde llaman primero las mujeres que sufren violencia de género. Y, como ha dicho la señora Rosalía Abad, allí se asesora, se apoya, se acompaña, respetando el espacio de las mujeres y su decisión. Y la máxima en el trato con estas mujeres es el bienestar de sus hijos e hijas. Los profesionales del CIM tienen una amplia formación y experiencia en la materia, de años. Pero hoy estoy sorprendida porque se trae una moción para apoyar el caso de Juana Rivas cuando se abstienen sus compañeros en Madrid contra el Pacto de Estado contra la violencia machista. Se abstienen y voy a decir 3 o 4 puntos que es lo que más me ha sorprendido. Se abstienen en el derecho a la justicia de las madres de los hijos asesinados por sus parejas y exparejas. En este Pacto de Estado se les reconoce como víctimas directas, víctimas de violencia de género directas, que no había pasado nunca. Esto les da derecho a asistencia psicosocial, ayudas económicas y laborales, a la protección prevista en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se hacen protocolos de prevención en la sanidad, en urgencias y en atención primaria. A esto se han abstenido, porque usted empezaba su discurso diciendo que no han dado la espalda a las víctimas, y yo creo que con su abstención lo han hecho. Se han abstenido a las medidas para que los huérfanos tengan una pensión de orfandad de forma inmediata y atención psicológica, y que las familias que se queden con esos menores tengan beneficios fiscales y acceso prioritario a vivienda. Se han abstenido a que se supriman los atenuantes en el maltratador. Se han abstenido, además este es el caso evidente de Juana Rivas, porque se ha hecho para evitar casos como el de Juana Rivas la modificación legislativa para proteger a víctimas de violencia de género que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores cuyo origen sea situación de violencia de género. A eso también se han abstenido y es contradictorio con la moción que presentan. Se han abstenido a que no se puede imponer la custodia compartida para los padres maltratadores, ni siquiera de forma provisional, y que se suspende el régimen de visitas cuando los hijos presencien, sufran y convivan con manifestaciones de violencia. Se prohibirá a los menores que vayan a prisión a ver al padre condenado, y se especializará, que esto es también uno de los problemas que ha tenido Juana Rivas, se especializará en violencia de género y de manera evaluable a los equipos psicosociales de los juzgados. Hoy se ha hecho historia y ustedes se han abstenido. Nosotros nos vamos a abstener porque pensamos que la justicia todavía no ha dicho qué es lo que se tiene que hacer, y la justicia tendrá que determinar el caso de Juana Rivas. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Franco. Venga, abrimos el segundo turno o votamos. Venga, ¿se lo tiene que contestar? Vale. Ah, bueno, perdón, porque tiene que el segundo turno, señor Vasco. Gracias, señor alcalde. Pues mire, el punto tercero y cuarto nos parecen bien, claro. Es incidir, como hablamos esta mañana, es incidir en un trabajo que es necesario también en esta materia. Pero no podemos estar a favor del punto primero y del punto segundo.
entendemos que en parte por desconocimiento, pero bueno, a los que somos de la antigua escuela nos gusta llamarnos juristas, no operadores jurídicos, que es un concepto nuevo que se ha creado ahí un poco etéreo para incluir la masa gente que no tiene formación en derecho, pero bueno. Instar al Ministerio de Justicia que tome cuantas medidas sean oportunas a fin de que no se siga criminalizando a Juana Rivas. Mire, estamos de acuerdo en que la situación de esa señora ha sido límite. Coincidimos en que criminalizarla públicamente no es de recibo, pese a que ella haya ido a todos los platos habidos y por haber, y que esta mañana, o ayer por la mañana, se publicase un auto del juzgado de instrucción 2, creo que es de Granada, recomendándole, especialmente a ella, que deje de hacer público, de mediatizar, como decía antes la señora Izquierda, una cuestión que afecta a menores, principalmente por velar por el interés de los mismos. Pero ya a nivel personal, yo estoy también en desacuerdo con la petición de la Fiscalía de prisión preventiva para una señora después de entregar a los niños cuando los devolvió ya, ¿no? Porque situación entendemos que es complicado y que es fácil verlo desde fuera, pero también hay que tener un cierto criterio humano en la aplicación de la norma, como señalaba antes. Pero nos hemos ido también otra vez aquí del debate y le explico por qué. Aplicar el criterio de sexo en las normas, es verdad que hay una discusión importante en la universidad con el tema, y con el doctorado me toca ir a charlas y conferencias, y procuro ir también a algunas feministas porque como no me chirrían bastante, pues procuro ir a escuchar las otras versiones. Pero aquí hablamos de la norma del reglamento Bruselas II, es decir, no es aplicable un criterio de género a un reglamento de aplicación directa del Consejo de Europa, que dice que las resoluciones dictadas por un tribunal italiano o cualquier otro de un Estado miembro en materia de paternidad, de relaciones paternales, es directamente aplicable en España, es directamente ejecutable en España. Y eso no es cuestionable. Eso no es cuestionable. Si esta señora tenía dudas o miedo de que sus hijos pudiesen sufrir cualquier tipo de peligro, la competencia está en Italia. La competencia la tiene Italia. O sea, pero claro, dicen después de las trabajadoras, no sé si funcionarias o trabajadoras al menos del CEMIN de Maracena, que han cumplido con su deber. No han cumplido con su deber. O al menos lo que ha trascendido no ha cumplido con su deber. De hecho, está sui iudice. Se está valorando que hayan podido incurrir en tipos delictivos, tanto Juan Rivas como ellas. Y bueno, esta señora tiene la excusa de que estaba en juego lo que ella considera integridad física de sus hijos, pero unas supuestas profesionales no pueden salir en televisión diciendo Juana está en mi casa a una señora que lo que ha hecho es, como se hablaba antes, no sé quién, una sustracción internacional de menores. Y voy a más. Entiendo que por desconocimiento no saben que en los temarios de los psicólogos forenses de los juzgados va incluida formación para la evaluación de situaciones de peligro en los menores que son víctimas de violencia. O sea, crear o permitir que estas unidades de valoración y tal sean las que intercedan aquí, pues sería, digamos, que crear una nueva duplicidad en la administración. Ya existen técnicos, psicólogos, trabajadores sociales que trabajan, que evalúan y que están suficientemente capacitados para hacerlo. Se lo comentaba también a la señora Bá esta mañana, por experiencia profesional propia, he visto en múltiples ocasiones que han sido capaces de detectar patologías, situaciones de riesgo que pensábamos que no iban a ser capaces de hacerlo, y lo han hecho. Y lo han hecho porque son profesionales, porque están suficientemente capacitados, y que no es necesario. O sea, no es necesario, ya se está haciendo, y se está haciendo bastante bien. Que hay problemas, que hay situaciones como las de Rui y José que llaman muchísimo la atención, cierto. Hay que intentar evitarlo de alguna forma, sí, pero es que la justicia también es falible, como todo lo que tiene en relación con los humanos. Pero voy a más, estas unidades de valoración, para la valoración del riesgo de las mujeres que sufren violencia machista, la hace la policía. La hace la Policía Nacional o la Guardia Civil, en el caso por lo menos de Andalucía, donde haya competencias como los Mossos de Escuadra que hablábamos antes o tal, lo llevarán ellos, pero aquí esa valoración viene con una valoración hecha conforme a una encuesta tipo que realiza el agente de turno. Hay agentes con formación también específica
tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, que son los primeros que atienden generalmente a estas señoras, aparte de los centros que la señora Rodríguez pues bien ha indicado antes. Pero conforme a esa valoración, es como después se hace en los juzgados. Cuando nos viene a los juzgados, se toma en consideración ese informe de la Policía o de la Guardia Civil, más lo que valoramos allí los abogados intervinientes, el Ministerio Fiscal y su señoría. Porque es que también se lo comentaba la señora Abad, aunque intervenga el equipo psicosocial, que ya lo hace ahora el gabinete psicosocial, aunque metamos a unidades de valoración, después no son más que periciales, son periciales que quedarán después al buen juicio del juez, que será quien tenga que aplicarlo. La valoración de este tipo de unidades no va a incorporar nada nuevo, no va a aportar nada nuevo. Sí estamos de acuerdo en lo que se ha aprobado en el sentido de dar mejor formación a los jueces que ya hay juzgados específicos, principalmente capitales de provincia. Sí estamos de acuerdo en que la Fiscalía, en que se dé mejor formación. También hay psicólogos forenses en los juzgados de guardia de violencia, que cuando se necesita intervienen a favor de las víctimas, la policía, etcétera. Hay toda una serie de recursos que se ponen a favor de las víctimas para evitar situaciones. También hablábamos esta mañana que la única solución real contra la violencia machista es acabar con el machismo. O sea, mientras haya un loco, permítanme el concepto, un loco que está dispuesto a matar a su mujer y después suicidarse, es muy difícil luchar contra eso. Es con la ley imposible. Con la ley es absolutamente imposible. La única forma de hacerlo es la educación. Y entendemos, pues precisamente eso, que habiendo, para esta valoración de este peligro, habiendo personas capacitadas que además han intervenido en este caso, hay unas medidas cautelarísimas en caso de que se entienda que hay un peligro real y efectivo para las víctimas, que se solventaron en Granada. Se valoró a los niños y no se aplicó. Se entendió que no es peligro para los niños y bueno, al día de la fecha parece que están en Italia y que están bien. Decía señora Abad, para empezar, que un matador nunca puede ser un buen padre. No sé si nunca, pero desde luego es difícilmente un buen padre cuando transmite esos valores a sus hijos, que sí que es un peligro real, ¿no? Que transmita los valores machistas. Pero entendemos que se están nuevamente confundiendo churras con merinas, que se está haciendo un totum revolutum que no es apoyable por nuestra parte. Entendemos que no es necesario que estas unidades intervengan porque ya están formadas, como decía antes, los comités psicosociales. Entendemos que la actuación de Juana Rivas es excusable, pero no así la de los técnicos de la unidad del Centro de Municipal de Formación a la Mujer de Maracena, y por ello nuestro voto va a ser la abstención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señora Abad. Sí, bueno, vamos a ver. Resulta que no es necesario, voy a empezar por el final, por el señor Vasco, que no es necesaria la valoración específica, que no es necesaria, vamos, que resulta que, no sé si me ha oído, en 2013 6 niños muertos, en 2014 4, en 2015 otros 4, en 2016 1, en 2017 lo que llevamos 6, y no es necesario, no importan esos niños, me quiere decir que no es necesario. Vamos a ver, si no fuese necesario no estaríamos, hombre, es que estamos buscando... no me interrumpa, porque yo no le he interrumpido, yo estoy aquí esperando. Es que no, es que no es necesario, no es necesario, significa que todo está bien y podemos ver que todo no está bien. Es más, es que está muy mal. Y como está muy mal, vamos a poner soluciones entre todos. Y como por un lado va la realidad de los niños y niñas y de las mujeres maltratadas, y por otro lado, diferente, están yendo las instituciones, vamos a intentar aunar la realidad, de ambas, ¿de acuerdo? Y no estamos intentando más que mejorar ese estudio, que yo entiendo que usted diga que esos profesionales son estupendos y no lo pongo en duda, pero está siendo una labor insuficiente porque hay víctimas. Y le vuelvo a repetir, esas víctimas son mínimas para las víctimas reales. Esas son solo las de las estadísticas oficiales. Me está diciendo que el maltrato acabará con la educación, cuando eduquemos. Estamos proponiendo en la moción un último punto de formación e información, pero no importa, lo rechazamos, no pasa nada, lo rechazamos, pero decimos que hay que educar, pero no aprobamos cuando intentamos poner los medios para educar, los rechazamos.
Yo le agradezco muchísimo a la señora Soledad Rodríguez que haya explicado todas las bonanzas del Pacto de Estado, puesto que mi grupo en el Congreso no ha votado en contra, se ha abstenido y se siente partícipe de ese Pacto de Estado, puesto que hemos colaborado con mucho trabajo y con muchas propuestas. ¿Qué ocurre? Que para lo que nosotras pensamos que hace falta se queda muy corto. Se han rechazado un montón de propuestas que para nosotras eran fundamentales. Se ha dado la espalda al movimiento feminista. ¿Perdón, sigo? Señora... ¿Qué pasa hoy conmigo que me interrumpe todo el mundo? Señora eso digo yo. Perdón, eso señor digo yo. Tano, por favor. Señor Tano, por favor. Señora San Martín, por favor. Señor Tano, por favor. Señora San Martín, por favor. Señor Tano, por favor. Vamos a calma, que son las 9:30 de la noche. Entiendo ya el cansancio de todo, pero desde luego en absoluto el alcalde se queda dormido, ni se ha quedado nunca. Pudiera en algún momento incluso interpelar lo que desde verdad algunas veces, entender, desde la presidencia se puede escuchar, y lo escucho abiertamente y sin molestar a nadie, ni sin interrumpir. Entonces tiene la señora Abad la palabra, que siga con su locución. Le ruego a los compañeros de corporación que respeten su turno. Luego el señor Vasco, que me ha hecho una señal, pues tendrá un minuto para clarificar su posición. Y dentro de un debate tranquilo y sosegado. Por eso estamos también en democracia. Gracias. Gracias, señor alcalde, de nuevo. Yo no sé por qué se pone tan nerviosa aquí la corporación con algunas cosas. Yo he aguantado estoicamente un montón de cosas que se me han dicho, que entiendo que no estoy de acuerdo, que no son verdad, y yo he estado esperando mi turno de palabra sin inmutarme. Pediría que los demás hicieran lo mismo conmigo. Bueno, pues como iba diciendo, nuestro grupo en el Congreso ha presentado un montón de enmiendas, ha trabajado muchísimo, enmiendas muy importantes que no se han aceptado. Se ha dejado fuera de este Pacto de Estado a una gran masa de feministas que también tendrían que tener una palabra importante en este Pacto de Estado, porque ellas han sido el motor que ha llevado a los políticos de nuestro país a sentarse a intentar redactar este pacto. Repito que por las bondades que tiene, como bien ha explicado la señora Rodríguez, no hemos votado en contra, nos hemos abstenido, a pesar de que el presupuesto asignado, si es que se llegan a aprobar los presupuestos, disculpe, señor Ajenjo, ¿podría escucharme? O por lo menos no hablar, pero está hablando. Pero Vicente, si no le venga, importa, vamos. espera a que yo termine y luego me contesta. Venga, compañeros de corporación, vamos a seguir con el debate, vamos a seguir tranquilos con el debate. Yo también me quedo sorprendida de que no se de esperar a su turno. Vamos a tratar de interpelar lo menos posible. Gracias. En fin, que como decía, el presupuesto asignado queda muy por debajo, insisto, en caso de que se llegue a aprobar el presupuesto, muy por debajo de lo que considerábamos necesario nuestro grupo. Tenemos la suerte de que nosotras y nosotros vinimos a la política a ser críticos, también cuando no es fácil, también cuando nos llueven las críticas, no nos importa, no nos vais a callar, vamos a seguir diciendo lo que pensamos y vamos a seguir estando del lado de las víctimas. Y si ahora lo que tocaba era votar sí, si nosotras consideramos que este pacto es insuficiente, nos vamos a abstener. Y es lo que hemos hecho y lo vamos a defender donde haya que defenderlo, porque no somos rehenes de la política. Este pacto no es feminista. Este pacto se nos sigue con este pacto dejando desprotegidas a nosotras ante las discriminaciones, las violaciones y los asesinatos. Y nosotras no queremos ser cómplices de este pacto de mínimos. Por otra parte, quería ahondar en que si se rechaza esta moción, entiendo que hay personas que tienen
dificultad en aprobar el punto 1 y el punto 2, pero los puntos 3 y 4 que atañen directamente a nuestro municipio me parecería muy fuerte que nos abstuviésemos de dotar al Centro Municipal de Información a la Mujer y de dotar a la población de Mairena de unas sesiones de formación e información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. ¿El Grupo Popular quiere intervenir? Señora Sí, Jaén. buenas tardes nuevamente. Solamente comentarle que vosotros sí tenéis posibilidad de absteneros y nosotros no. No entiendo por qué. Ustedes pueden abstenerse, nosotros no. Es muy fuerte que nosotros no nos abstengamos y que vosotros os abstengáis, eso no es muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Señora Rodríguez Franco, ¿quiere intervenir algo? No, solo una cosa. Es que el punto 3 y el punto 4 en Mairena lo tenemos. La formación, tenemos, por ejemplo, ahora tenemos la incorporación de una psicóloga en el CIN, o sea que nada más. Muchísimas gracias, señora. Tiene el minuto, señor Vasco. Por un minuto, muchas gracias, señor alcalde. Yo no voy a tolerar que me diga que dan igual los niños muertos, que yo he dicho eso. Mire usted, que haya desalmados dispuestos a matar a sus hijos contra hacer daño a las mujeres, no quiere decir que el sistema esté mal. Es que es tan fácil como extrapolamos su teoría de que, oiga, esto no funciona, está mal, estos técnicos, con absoluto desconocimiento, entiendo, porque yo que trabajo con ellos y que tengo la suerte de haber trabajado con ellos, digo que están capacitados para valorar los riesgos, también cuando hay violencia de género. Eso es lo que estoy diciendo yo. Eso es lo que estoy diciendo yo. No que no importe, sino que es suficiente. Digo que es suficiente. Oiga, hay víctimas, es cierto. También hay asesinatos en España. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Poner garrote VIP? Ah, como asesinato. Está bien que se ponga de 20 años, entonces el homicidio 20 años está bien. Pero lo otro no tiene riesgo. Vamos a tener un poquito de sentido común. Venga, gracias, señor Vasco. Venga, pues vamos a... Venga, pues un minuto y un minuto. Un minuto ha tenido el señor Vasco, un minuto la señora Abad. Lo único que estoy diciendo es que es manifiestamente insuficiente. Vamos, que yo no pongo en duda la profesionalidad de los profesionales que usted me está diciendo, pero que tenemos todos y todas claro que son absolutamente insuficientes, puesto que sigue habiendo víctimas. Es insuficiente. No nos podemos quedar tranquilos diciendo ya lo hay y lo hacen muy bien. Vamos a ver que siguen muriendo niños y niñas. Muchísimas gracias, señora Abad. Si aquí solo radica el problema hoy en una circunstancia cierta, que la defensa final de estos temas debe unirnos y no separarnos. Y entonces hoy ha dado también la tremenda casualidad que en la unión que tenían todos los partidos democráticos hay uno que se ha salido de esa unión, que era la abstención del Grupo Podemos. Y hoy por hoy, pues el respeto también a que aquí haya grupos que apuesten a favor y otros se abstengan de más de 200 medidas que se pondrán en marcha en el conjunto del Estado y que era, creo que, una necesidad clamada por entidades sociales, por las asociaciones feministas y por todos los que nos creemos la igualdad. Bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Vean, pues votos en contra, ninguno, ¿no? Pues he dicho, ¿votos en contra o no? No. Abstenciones, eso. Entonces he entendido bien la locución. Pues se aprueba con el voto a favor de Si se puede y de Izquierda Unida y la abstención del resto del grupo. ¿Vale?